por unos errores en el área de grabaciones, que estábamos tratando de que la grabación estuviera funcionando correctamente, unos detalles técnicos que ya se corrigieron, así que damos comienzo a la misma. Y como habíamos anunciado el pasado martes, continuamos con esta pista sobre la designación del doctor Joglar Pesquera e invitamos al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Eduardo Ibarra, a que pase a la mesa de ponencias y nos traiga su exposición acerca del nominado. Buenas tardes, le damos la bienvenida, doctor. Buenas tardes. ¿Y le acompaña? La licenciada Ivy Mercado Ramos. Ivy Mercado. La licenciada Ivy Mercado Ramos, asesora legal del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Muy buenas tardes, honorable senador. Desde luego, quiero primero que nada decirle que esta ponencia tiene 38 páginas de largo, pero voy a obviar una serie de datos que no son pertinentes, que no son necesarios leerlos. Como usted conoce porque ha participado en anteriores vistas, todas estas ponencias pasan a formar parte del informe, del expediente del proyecto o del nominado en este caso, así que va a formar parte del anejo del expediente. Claro. Y usted pues nos señala para récord lo que usted quiera. Voy a hacer relevancia solamente. Seguro que sí. Honorables miembros del Senado de Puerto Rico, el pasado 16 de enero de 2013, los cuerpos directivos del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Senado Médico y su Junta de Directores, celebraron una reunión con el entonces recién nominado a ocupar el puesto de Secretario de Salud para el periodo gubernamental 2013-2016, doctor Francisco Joglar Pesquera. El motivo de la misma era para escuchar la opinión del doctor Joglar sobre cómo, a su entender, el actual sistema de salud de Puerto Rico estaba cumpliendo con su vital responsabilidad de cuidar la salud del pueblo puertorriqueño y cuáles eran sus propuestas para lograr que en el futuro los habitantes de Puerto Rico fuesen receptores del más alto y alcanzable cuidado de su salud. Antes de proseguir, deseamos respetuosamente exponer ante ustedes la pertinencia de la institución colegial como ente evaluador imparcial de un funcionario nominado por el Poder Ejecutivo por el mencionado cargo. El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico es una institución creada por la Ley número 77 de agosto 13 de 1994. La misma comprende al universo de los profesionales de la medicina, ya que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de médico cirujano en Puerto Rico. La sección 73D habla de los deberes y lee como sigue. Un segundito. Sí, como no, adelante. Sí, está bien. Y lee como sigue. Cooperar con los gobiernos municipales, estatal y federal y sus agencias, instrumentalidades públicas y organismos reguladores en el diseño, la implantación de la política pública sobre la salud en Puerto Rico, cuando sean requeridos para ello. Dice, no importa. Dice la cláusula: cooperar con los gobiernos municipales, estatal y federal y sus agencias, instrumentalidades públicas y organismos reguladores en el diseño y la implantación de la política pública sobre la salud en Puerto Rico cuando sean requeridos para ello. Siendo el puesto de Secretario de Salud el ente fundamental en el diseño e implantación de la política pública sobre la salud en Puerto Rico, constituye no simplemente una opción, sino un mandato de ley, el que el colegio evalúe debidamente al funcionario nominado y emita una opinión educada e imparcial sobre sus facultades para ejercer dicha posición a las entidades gubernamentales pertinentes cuando éstas así se lo requieran. El colegio ha cumplido con dicho deber en el pasado, cuando los momentos históricos así se lo han requerido, y nuevamente lo está haciendo el día de hoy en fiel cumplimiento de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En consonancia con lo arriba expuesto y en la fecha mencionada, una vez establecido el quórum que ordena el reglamento institucional, se procedió a escuchar los planteamientos del nominado funcionario. Es importante resaltar aquí que ni este servidor, como presidente de la institución, ni el presidente del Senado Médico participamos activamente en la discusión, ni con los médicos asistentes, ni con el nominado secretario, habiendo limitado nuestra intervención únicamente a dar la bienvenida a los asistentes, a mantener el orden y a vigilar por el fiel cumplimiento de las reglas del debate, pero sin influenciar en ningún momento, ni con nuestra opinión personal, ni con nuestro voto, la opinión de la Asamblea. Es fundamental dejar claramente establecido que el Colegio de Médicos Cirujanos, en la voz de este servidor, no ha venido aquí este día a denigrar en forma alguna al ser humano digno y respetable, a un buen puertorriqueño, a un buen ciudadano, a un buen profesional, a un buen médico, a un buen funcionario, a un buen hijo, a un buen hermano, a un buen padre de familia, a un buen abuelo, en pocas palabras, a un hombre bueno. Muy por el contrario, estamos aquí solo para exponer respetuosamente ante este honorable cuerpo si nuestra institución cree que ese hombre bueno en todos los aspectos de la palabra tiene nuestro, necesariamente limitado a entender, la capacidad para dirigir el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es obligatorio aquí establecer un paralelismo entre estas circunstancias y otras que son fácilmente entendibles. El hecho de que en una orquesta hay un buen violinista que cuente con el respeto y admiración de sus compañeros músicos no necesariamente lo convierte en un músico apto para dirigir la orquesta. Pero más claro e ilustrativo aún sería este otro ejemplo. Imagínense ustedes que la Asociación de Pilotos de un país se le pide que evalúe las capacidades de uno de sus colegas pilotos para que éste sea designado como comandante de una nueva nave que transportará a miles de pasajeros. Será la obligación de este grupo rendir un informe honesto e imparcial con el único objeto de determinar si su colega posee las capacidades técnicas para proteger debidamente la seguridad y el bienestar de los pasajeros, más allá de la amistad con su compañero, más allá de sus virtudes como persona y más allá de cualquier otra consideración. El presidente de la línea aérea y su junta de directores, en paralelismo con el gobernador de Puerto Rico y con los integrantes de este honorable cuerpo senatorial, tendrán la discreción de seguir o no el consejo de la Asociación de Pilotos, en este caso el Colegio Médico. Es su privilegio y su responsabilidad. El pasado 15 de mayo, mientras asistía a una vista en la Cámara de Representantes, me encontré con Pedro Julio Santiago Pellé, representante por el municipio de Toa Baja y quien siempre nos extendió una mano amiga para asistir a la comunidad de Villas del Sol. Durante la conversación me preguntó por el doctor Joglar, que fue nefrólogo de su padre, y me relató que él y toda su familia vivirán eternamente agradecidos por las atenciones, cuidado médico de excelencia, amabilidad y compasión que le brindó siempre durante su vida. A estos efectos, debemos de subrayar que nunca hemos recibido ni como institución ni como personas ninguna queja o comentario negativo sobre el doctor Joglar, bien sea en su carácter personal o sobre su desempeño profesional como médico que contradiga las expresiones del representante Santiago. Volviendo a la reunión que sostuvo el doctor Joglar con los cuerpos directivos del colegio, en ella se encontraban muchos médicos que ya previamente habían estado en contacto con él en diversos foros, muy en particular cuando fungía como vicepresidente de Asuntos Médicos, Dentales y Profesionales de una organización intermediaria en la prestación de servicios de salud y que por lo tanto fueron la motivación de varios de los planteamientos. A continuación exponemos dos de ellos. Un segundito, estamos. Sí. Está descompaginado, un segundito. Segundito, señor. Sí, no. Sí, creo que hay un párrafo. Sí, para observar. Exacto.
Me faltan solamente 2 oraciones, pero las voy a decir porque me recuerdo de ellas perfectamente. Sí, creo que como que se quedó Sí, un lapso. sí, no hay problema. Yo le digo las... A continuación exponemos 2 de ellas. La Sí, primera. Ok, la primera era la siguiente. Para el año 2009 aproximadamente surgió una controversia con los médicos en Puerto Rico, porque siendo el doctor Joglar el director de esta organización de salud, el director médico, se le notificó a todos los cardiólogos de Puerto Rico que a partir de ese día no iban a recibir los pagos por una serie de intervenciones de cardiología que ellos hacían, y que iban a recibir solamente el 40% de lo que antes recibían, o sea, que iban a recibir el 60% menos de los honorarios. Ante esa situación, hubo una reunión de emergencia en el Colegio de Médicos Cirujanos y se visitó al doctor Joglar para decirle que la situación de los cardiólogos era tal en Puerto Rico en ese momento que obviamente no iban a poder mantener sus oficinas con un súbito recorte del 60%, ya que ellos tienen que tener una serie de aparatos en sus oficinas, etcétera, y que no les iba a ser posible mantener una práctica con un 60% de descuento que él les estaba dando en forma instantánea. Recurrimos entonces al doctor Joglar, fuimos a la compañía, a la organización intermediaria, y él nos explicó, y continuó con la lectura, que se trataba de una degradación de pagos, que no se trataba de una degradación de pagos, sino simplemente de una corrección en la forma de hacer los mismos y en respuesta a las altas directrices de su organización para la cual él trabajaba. En los subsiguientes días se sostuvieron varias reuniones con los cardiólogos y la directiva administrativa de la empresa. Una de estas en el propio Capitolio y con la intervención de la honorable senadora Lorna Soto. En ellas el doctor Joglar acudió en compañía de la entonces presidenta y directora ejecutiva de la organización intermediaria en cuestión, la señora Socorro Rivas. Se le presentaron a los ejecutivos de la organización evidencias objetivas de que el servicio a los pacientes se vería grandemente afectado con las pretendidas nuevas tarifas que descontaban 60%, debido a que una reducción tan dramática haría que los médicos no pudieran solventar los costos elementales que se requieren para mantener la práctica de la cardiología en Puerto Rico. El entonces secretario de Salud, Lorenzo González, intervino diligentemente para evitar que durante las conversaciones se afectara el servicio de los pacientes. El doctor Joglar se mantuvo durante todas las reuniones a favor de la mencionada rebaja, aludiendo obviamente la costo-efectividad y la mejor utilización de los recursos, en contra de la opinión de la doctora de Barí, que se ponía en riesgo el bienestar de los pacientes, amén de que la empresa había tenido ganancias multimillonarias en su último trimestre. Ningún argumento convenció al doctor Joglar. Finalmente, la funcionaria con rango superior al doctor Joglar en la organización, la señora Socorro Rivas, aceptó los razonamientos de los médicos cardiólogos, mantuvo las tarifas vigentes y aceptó incluso pagarlas en forma retroactiva. Se encuentra entre nosotros y disponible para contestar sus preguntas la vicepresidenta del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, doctora Norma de Barí Díaz, cardióloga de profesión y quien vivió momento a momento todos los pormenores de estos lamentables sucesos. En esos mismos días surgió otra controversia. El doctor Joglar, ejerciendo sus funciones como director médico de la organización empresarial, decidió en forma súbita y por supuesto totalmente unilateral que en lo sucesivo no se pagarían sus servicios de anestesia en más de 760 servicios provistos y supervisados por estos especialistas. Además, bajo los nuevos parámetros, se expresó públicamente que a partir de ese momento, y cito,
La anestesia para una biopsia de pene, de testículo, por ejemplo, va a requerir una preautorización. El plan evaluará bajo ciertos criterios y el historial del paciente si lo aprueba o no. Lo anterior provocó no solo la sorpresa e indignación entre los médicos especializados en anestesiología, sino igualmente un estado de verdadera alarma, ya que la ausencia de analgesia bajo muchos de los procedimientos señalados resultaba en contra de los más primitivos conceptos de la civilización en que vivimos y en contra de la más elemental compasión por el dolor y el sufrimiento humano. En el Nuevo Día, en su edición del 30 de septiembre del 2009, cito las siguientes palabras del doctor Joglar. Entre comillas, cita: el doctor Francisco Joglar, director médico y dental, dice el Nuevo Día, respondió a las denuncias de los médicos que este no es un asunto nuevo, sino una revisión usual de los servicios relacionados con procesos quirúrgicos que se lleva a cabo con seriedad profesional. Son controles, dijo, que se ponen para lograr la costo-efectividad de los planes médicos, apuntó Joglar. El 30 de septiembre del 2009, el Nuevo Día publicó lo siguiente: ejemplos de procedimientos a sangre fría serán cateterismos, procedimientos endoscópicos, reducción de fracturas, biopsia de seno abierta, circuncisiones, visualización y biopsia de la laringe, cirugía endoscópica de nariz y seno nasales, cistoscopía, tratamiento para dislocación de cadera, dislocación de hombro, tratamientos para fractura de órbita del ojo, biopsia de masa abdominal, endoscopía y tratamiento de riñón. Cito la cita. Ese mismo diario se publicó: los médicos denunciaron que las trabas en el proceso de preautorización podría afectar el tratamiento a pacientes, pues retrasaría y evitaría que se practicaran exámenes que detectan a tiempo delicadas condiciones de salud. En cuanto a los servicios de cardiología, la presidenta del capítulo de cardiología, Norma de Barí, también tuvo quejas. Afirmó que 1.3 millones de pacientes, incluidos aquellos cubiertos por el plan de salud del gobierno, Medicare Advantage y planes privados, podrían verse afectados con los cambios en la cubierta. Bajo la nueva estructura de este intermediario, habrá cardiólogos que sencillamente les será imposible brindar servicios a los asegurados del plan, afirmó la autora de Barí. En aquella ocasión, la estrategia utilizada para denegar los pagos por anestesia consistió en reclasificar los procedimientos mencionados, definiéndolos como procedimientos de oficina, eliminándolos así de los hospitales y de los centros de cirugía ambulatoria. A tales efectos, se les envió por escrito esa notificación en sendos memorándums firmados por el doctor Joglar a todos los anestesiólogos del país. En esa ocasión, los anestesiólogos se le unieron en sus reclamos a los cardiólogos y múltiples otras especialidades y subespecialidades, por lo que el asunto llegó rápidamente a los medios de comunicación del país. Inmediatamente el doctor Joglar tomó acciones para que se publicara una página entera en los rotativos del país, rechazando las expresiones públicas de los médicos y del Colegio de Médicos Cirujanos, pese a que el memorándum enviado a cientos de especialistas corroboraba con detalles la veracidad inequívoca de sus propias expresiones. Ante la referida situación, el representante de los anestesiólogos en ese momento, el doctor Andrés Meléndez de Dos, le manifestó al doctor Lorenzo González, secretario de Salud, que de inmediato la organización de anestesiólogos tomaría las medidas pertinentes para hacer públicos los memorándums que había recibido los médicos de parte del doctor Joglar. Nuevamente, el doctor Lorenzo González intervino, comunicándose directamente con los actos directivos de la empresa, quienes en los días subsiguientes ordenaron al doctor Joglar desistir del plan de, entre comillas, reclasificación de los más de 760 procedimientos de anestesia, y así lo hicieron público. Pese a que los dirigentes de las especialidades mencionadas, en unión con el entonces secretario de Salud, Lorenzo González, y del Colegio Médico, lograron detener las acciones descritas, es evidente que esas y muchas otras controversias similares han convertido la práctica de la medicina en Puerto Rico en un verdadero laberinto de sufrimientos e iniquidades. En consecuencia, una gran cantidad de nuestros cardiólogos se han visto forzados a emigrar en los últimos años a los Estados Unidos. Tan dramático
ha sido ello que de aproximadamente 450 cardiólogos que teníamos en aquel momento, hace 3 o 4 años, nos quedan 175, una rebaja de más del 60%, y muchos de ellos están seriamente considerando en estos precisos momentos buscar para sí y para su familia otros nuevos y más estables horizontes. La merma ha sido también evidente en el grupo de los médicos anestesiólogos, muchos de los cuales también han buscado otros destinos lejos de su natal Puerto Rico. Incluimos aquí, honorable senador, los artículos de los periódicos de esos días que corroboraron toda la información antes vertida. Y le estoy incluyendo todos los artículos del Nuevo Día y de otros periódicos, donde están todo lo que le estoy narrando día por día, hora por hora, minuto a minuto, y citando las propias frases del doctor Francisco Juglar, donde se refiere a la costo-efectividad más allá del obvio interés de los pacientes. Para esas mismas fechas, se recibieron en el colegio quejas provenientes de prominentes médicos relacionadas con la denegación de procedimientos y pruebas diagnósticas consideradas fundamentales, en que se mencionaba al doctor Juglar y a la organización que la empleaba, las cuales podrán ser requeridas por este honorable cuerpo senatorial. Tenemos las quejas de varios prominentísimos médicos de este país que las presentaron ante el Colegio de Médicos y están dispuestos a venir a testificar cuando usted lo ordene sobre los asuntos de denegación que fueron muy dramáticos. En su presentación ante los cuerpos directivos del Colegio Médico el 17 de enero del 2013, el doctor Juglar expuso una diapositiva donde delineaba en pocas palabras cuáles eran las nuevas características del sistema de salud que él se proponía implementar en Puerto Rico. Repitió en esa ocasión que se le había venido manifestando reiteradamente a la prensa del país que se pretendía crear un sistema integrado, entre comillas. La palabra integrado, señor senador, si usted revisa la presentación del doctor Juglar el día de antes de ayer, probablemente la palabra integrado se ha mencionado cientos, si no miles de veces. Y ese día no fue la excepción. Les digo que se pretendiera crear un sistema integrado de salud con una cubierta básica, también mencionada todos los días y en todo momento, que el nuevo sistema de salud sería uno con, y vuelvo a citar algo que se dice continuamente, acceso universal, y que estaría, vuelvo a citar, centrado en el paciente. Además se agregó que se pretendía realizar un plan piloto con unas características no específicas y en un área a determinarse, y que se había formado un comité de expertos para delinear el nuevo sistema de salud del país. El constantemente repetido uso de la palabra integrado había sido ya ampliamente discutido en el colegio, y se había concluido que se trataba de solo una forma de distraer la atención pública, sin decir concretamente nada en específico, ya que se trata de un concepto, amén de primitivo, de una generalidad inaceptable dentro de las dramáticas circunstancias por las que está pasando el cuidado actual de la salud del pueblo de Puerto Rico. Ya Puerto Rico tuvo un sistema público integrado, que fue un ejemplo para el mundo entero, y el cual fue inmisericordiamente desintegrado. Para hoy, casi 20 años después, luego de haber llevado a la bancarrota al país y al inadmisible sufrimiento y dolor de muchos inocentes seres humanos, venir a plantear simplemente que la solución a la catástrofe actual es que hay que de nuevo integrarlo, es, por decirlo menos, inaceptable. Acto seguido, el doctor Juglar mostró a los presentes los componentes de la llamada comisión que estaría a cargo de implementar el nuevo sistema integrado de salud para Puerto Rico, pero para sorpresa de todos los miembros de esa comisión no se había incluido al Colegio de Médicos, la organización que recoge en su seno los conocimientos que existen de la ciencia de la medicina en Puerto Rico, ya que por mandato de ley todas sus hijas e hijos educados en la materia son miembros de la organización, muchos de ellos con talentos reconocidos no solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Nadie de ellos estaba reconocido. El doctor Juglar prometió que sí lo incluiría. A preguntas esto del doctor Héctor Rivera, aquí presente, notable psiquiatra, dijo que sí lo incluiría,
Pero han transcurrido 5 meses y no solo no se ha incluido en la mencionada comisión al Colegio Médico, sino que no se le ha hecho a la institución ni la más mínima consulta. El hecho de no incluir al Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico en la planificación de un sistema de salud, mientras a altas esferas se delibera, nos hace recordar aquel principio latino de un Roma consultur, mientras en Roma se consulta, Sagunto se destruye, ¿verdad? Y tiene tanta lógica como la de crear un grupo de expertos para estudiar la cantidad de incendios en una determinada área del país, sus causas, la forma en que se han contenido las llamas, las posibles formas de prevención y todo lo demás relacionado a los incendios, y no invitar a la discusión a los bomberos. Respecto a la expresión de cubierta básica, el tema también ha sido ampliamente discutido en el colegio, habiéndose concluido que ello es un término carente de todo significado en el actual sistema, por lo cual solo hay que preguntarle a cualquier paciente envuelto sobre las posposiciones, desaprobaciones, cancelaciones, cambios de medicamentos, denegación de referidos y demás, todo ello bajo el manto de una amplia, entre comillas, cubierta básica. Es por ello que tanto el Colegio Médico como la Alianza para la Salud del Pueblo y el propio pueblo de Puerto Rico, en una encuesta científica llevada a cabo por el colegio, han pedido reiteradamente que dicho sistema actual sea erradicado. Bajo ese término de cubierta básica, en el presente y en el pasado se han incluido todo tipo de servicios, mejores y en mayor cantidad que los ofrecidos por los más costosos planes que se comercializan en cualquier jurisdicción, incluidos los Estados Unidos. Pero todo ello, señor senador, no es en realidad solo una fantasía, una verdadera carta a Santa Claus. No importa lo que se escriba y se determine en esas cubiertas básicas, la triste realidad es que bajo el actual sistema, a los pacientes bajo 1000 diferentes pretextos se les niega todo tipo de servicios, se les solicitan innumerables referidos, se les restringen las pruebas diagnósticas, se les deniegan laboratorios, se les deniegan servicios de especialistas y subespecialistas, se les deniegan operaciones, se les cambian los medicamentos prescritos por su médico por otros mucho más baratos, por aquello de la costo-efectividad. En fin, un verdadero viacrucis para los sufridos pacientes. El consenso en el Colegio de Médicos y en la Alianza para la Salud del Pueblo es que el sistema actual tiene que ser erradicado. No más cambios de nombres, ni más reformas a la reforma. El actual sistema es disfuncional, injusto y un agravio para el pueblo puertorriqueño. En cuanto a lo del sistema de salud centrado en el paciente, que es otra de las aseveraciones continuas e ininterrumpidas, la aseveración es cuando menos sorprendente, ya que si es sistema de salud, por definición, es un sistema creado para cuidar por la salud de los pacientes. Señor senador, es como decir, este sistema de educación se dedicará a educar. Ambos sistemas tienen precisamente como definición única razón de existir y como principal objetivo el cuidar la salud de los pacientes y educar a los estudiantes. La Organización Mundial de la Salud, en su reporte del año 2000, define precisamente como el primer objetivo del... Saludamos a la honorable senadora Rosana López. Casi un alto, doctor. Queremos reconocer para récord la presencia de la compañera portavoz alterna de la delegación del Partido Popular, Rosana López, que se une a los trabajos, y darle la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Trabajo Social que nos acompañan también en la tarde de hoy. Adelante. Buenas tardes, honorable senador. Buenas tardes, doctor Iván. Leo el último párrafo, señor senador. Estábamos hablando, senadora, de las expresiones que constantemente se repiten en la exposición del pretendido sistema de salud que describe el doctor Joglar, y de la repetición de una serie de términos como cubierta básica, etc. En cuanto a lo del sistema de salud centrado en el paciente, que es otro de los puntos que se señala, página 16, segundo párrafo. En cuanto a lo del sistema de salud centrado en el paciente, la aseveración es sorprendente, ya que si el sistema de salud, por definición, es un sistema creado para cuidar la salud de los pacientes. Es como decir, este sistema de educación se dedicará a educar.
Ambos sistemas tienen precisamente dicha función según la definición de la propia Organización Mundial de la Salud. Ella define precisamente como el primer objetivo de un sistema de salud el cuidado de la buena salud de los seres humanos que viven en esa sociedad. Si el mensaje subliminal que se quiere transmitir concentrado en el paciente es que se ha decidido eliminar a los intermediarios, entonces la forma de decirlo es precisamente diciéndolo, franca y transparentemente, sin que quede la menor duda del plan de acción que seguirán a nuestras palabras, concordia cum verita, en armonía con la verdad. Durante ese encuentro con el doctor Joglar, fue notable el que múltiples preguntas de los médicos quedaron sin una contestación concreta por parte del designado secretario, limitándose en la mayoría de los casos, a decir que el tema de la pregunta no está definido y que será parte de estudios futuros en diferentes áreas. En una instancia en que el doctor Joglar se refirió a los médicos como líderes en el sistema de salud, los presentes al unísono manifestaron a viva voz su malestar al respecto, y uno de ellos directamente lo refutó, el doctor Eladio Santos. Dijo: con todo el respeto, tengo que diferirle al señor secretario designado de que los médicos seguirán siendo los líderes de este sistema, porque eso no es correcto, no somos los líderes de este sistema, y todo el mundo aplaudió. A lo que el designado secretario respondió: sí son los líderes, porque son los que mueven todo el sistema médico aquí en Puerto Rico, son los que ordenan, son los que deciden, los que manejan, y siempre se puede ver en diferente área, pero creo que mi apreciación es que la clase médica en general es el líder de lo que se hace dentro de la medicina en Puerto Rico. Dichas aseveraciones fueron debatidas por los presentes con el argumento de que las mismas no guardaban ninguna relación con la realidad actual de la práctica médica en Puerto Rico, siendo incluso una de las mayores quejas de los médicos y una de las principales causas por las que deciden abandonar la isla. Precisamente, y todo el país lo sabe, ocurre todo lo contrario de lo que aseveró el doctor Joglar. Este sistema ha convertido a los médicos en meras fichas inmersas en un lucrativo negocio de salud, sin que sus criterios ni decisiones sean respetuosamente atendidos. Aurum potestas es, el poder de la riqueza. No obstante, el doctor Joglar insistió en mantener su postura en contra de la opinión de los médicos presentes. A la pregunta de uno de los médicos: ¿cuál es el papel, según el secretario designado, de las aseguradoras en este nuevo modelo de sistema que está proponiendo, porque no lo hemos escuchado?, el doctor Joglar respondió, estoy citando lo que escribió la traductora, dijo: en cuanto a la forma de pago de este sistema, le mencioné anteriormente, que repito ahora, que esto no está definido. Eso se va a definir a través de, comités de trabajo que van a hacer y van a responder, y de acuerdo a la confección en las regiones en que finalmente que se establezcan diferentes modelos de que puedan ocurrir para el pago de eso, buscando principalmente la idea de que el pago por resultado no es volumen de servicio. En otra instancia, uno de los médicos se dirigió al doctor Joglar y le dijo: buenas noches, voy a ir directamente a la pregunta. ¿Cuál es la posición del Departamento de Salud de Puerto Rico en relación a la incineración de basura y al propuesto incinerador de basura para Arecibo y Barceloneta? Esta pregunta la hizo el doctor Obed, que es el presidente de la región de Arecibo, y el doctor Francisco Joglar le contestó: yo no conozco de una posición oficial del departamento sobre eso, de la incineración. No puedo pronunciarme ni a mi nombre ni a nombre del departamento. Y el doctor le contestó: bueno, pues le invito a que investigue esto y tome una posición. Finalmente, el término acceso universal, también repetido en innumerables veces en todas las presentaciones por el doctor Joglar, el cual también ha sido ampliamente discutido en el colegio, quedó sin ser debidamente clarificado. La pregunta era: ¿acceso universal a qué? Al actual sistema de mi salud, con todas las vicisitudes y dramáticas limitaciones con que ha venido sirviendo al pueblo de Puerto Rico, amén de haber dilapidado deplorablemente el Fondo General del país, es ser el principal causante de la actual debacle económica en que nos encontramos. El cuidadoso uso del término acceso universal, selectivamente diferenciándolo de sistema universal de salud, había sido también analizado y discutido por la Alianza para la Salud del Pueblo,
habiéndose determinado que por acceso universal ni remotamente se refería a los funcionarios que lo utilizaban a un plan para implementar en Puerto Rico un sistema universal de salud como el recién implementado en el estado de Vermont o como las decenas que existen en toda Europa y alrededor del mundo, sino que se trataba del uso del término de la palabra universal simple y llanamente para querer decir algo totalmente distinto, que se trataba del plan de ingresar a las 350,000 personas que precisamente la reforma se encargó de dejar sin cuidado médico alguno, a ese mismo plan, que ahora se llama Mi Salud, pero expresándolo como le daremos acceso universal a la población sin cubierta. Transparentemente, ello debió de haberse expresado de la siguiente forma: ingresaremos al cerca de 500,000 de habitantes que este sistema de salud dejó injustamente sin cuidado médico, a este mismo sistema que tanto dolor y sufrimiento le ha causado a este pueblo y al cual este mismo pueblo ha reiteradamente pedido que sea erradicado, a este sí, al cual ahora llamamos Mi Salud y al cual en el futuro le volveremos a cambiar el nombre y le llamaremos Plan de Acceso Universal. Y lo haremos con el habitual uso de los intermediarios y el subsiguiente gasto de miles de millones de dólares de fondos públicos. Es importante resaltar que tanto las expresiones del doctor Joglar como las del doctor Jorge Sánchez crearon tal confusión en el país que incluso los medios de comunicación, usualmente muy perspicaces, debo de quitar de esta clasificación a Noticel, que desde el primer día se dio cuenta de lo que se estaba hablando y así lo hizo saber. El doctor Jorge Sánchez como el doctor Joglar, esta confusión hizo que los medios muy perspicaces en estos asuntos interpretaran exactamente como era de esperarse, que se le estaba prometiendo formalmente al pueblo de Puerto Rico un sistema universal de salud e incluso un pagador único, y le incluye en la presentación, honorable senadora y honorable senador, lo que dice el Nuevo Día de enero 18 del 2013, dice, el Nuevo Día, dice el titular, la primera página: golpe de Estado en la reforma de salud. El nuevo modelo impulsado por el gobierno contempla la eliminación de las aseguradoras. El editorial del Nuevo Día va más allá. Dice, el inicio del proceso legislativo para lograr y emprender en el país la transición hacia un sistema universal de salud. Los propios diarios no entendieron lo que se les estaba diciendo. Dice, cuyos elementos innegociables tienen que estar en la figura del pagador único, que es el sistema de salud más abarcador. Y luego dice, 5 estados norteamericanos y varios países europeos. Y le pongo una copia del Nuevo Día para que la vean ambos senadores. O sea, la prensa del país creyó que estaban implantándose en Puerto Rico un sistema universal de salud. Benjamín Torres Gotay escribió un artículo, dice, batalla épica contra el monstruo de 1000 cabezas, le llamó. Y dice, según se ha dicho, el nuevo sistema sacaría del panorama a las aseguradoras y pondría al Estado como a ser el único pagador de los servicios de salud de la isla. ¿De dónde vio él que se había dicho tal cosa? Dice, la transformación de salud más radical que se haya ejecutado en Puerto Rico. Él dice, si las cosas son como las han dicho hasta ahora, se creará una entidad pública o cuasi pública que tendrá a cargo el pago del servicio de salud. El nuevo seguro estará disponible para todo el mundo y cada cual pagará de acuerdo con su capacidad. Las aseguradoras tendrán que volver a lo que hacían antes de 1994, venderle seguros médicos a las empresas privadas o agencias gubernamentales que cubren a sus empleados. Seguirán teniendo, como en todo sistema, la de libre empresa, la posibilidad de ganar dinero, pero no será ya a costa del erario que nunca ha estado para estas vueltas. Dice en un titular siguiente, tarjeta de salud para todo el mundo. Pero Ricardo Rivera, a quien tengo que reconocer como una persona ecuánime y muy veraz, le dijo a Noticel, a la periodista Elia Acevedo Denis, que aquí se encuentra, le dijo, no es correcto, el plan de salud universal no va. Eso lo dijo claramente Ricardo Rivera. Mi salud se quema, fue el siguiente titular, y experimentos de reforma podrán llegar hasta el 2014. Luego después dice el propio doctor Joglar, el gobernador Alejandro García Padilla
siempre habló de un modelo de acceso universal y no de un plan de salud universal, cuando obviamente los medios de comunicación empezaron a exigir que se implementara el plan de salud universal, y más cuando salió el proyecto número 15 del Senado. El doctor Goulart reconoció que utilizar el término universal pudo haber sido lo que llevó a la interpretación de que se buscaba reformar el sistema de un plan de salud universal. Señor senador, si yo le digo a un reo que estamos haciendo trámites para su libertad, que se le va a dar el día del 30 de mayo, y el reo empieza a hacer planes, y el día 30 de mayo le digo yo, pero era tu libertad para que escogieras en qué celda dormir. Ah, tú entendiste que era libertad de irte para afuera. Pero oye, ¿cómo puede ser posible que hayas interpretado eso? Es un paralelismo con esto. O sea, se mencionó a diestra y siniestra la palabra universal, y cuando los medios legítimamente le preguntaron, oiga, ven acá, pero esto del sistema universal, cuando ya habían puesto titulares de primera página, ¿usted qué sistema? No, pero ¿por qué interpretaron eso? No estamos queriendo decir eso, nunca quisimos decirlo. Este reconoció que el utilizar el término universal pudo haber sido lo que llevó a la interpretación de que se buscaba interpretación. Hay que tomar unas decisiones, y él van a estar trabajando sobre esto, porque a medida que van venciendo los contratos hay que tomar unas decisiones, porque el plan de Mi Salud va a continuar. El hecho de que estemos planificando una región no quiere decir que ahora vamos a cambiarlo todo. La nueva administración lo que busca con el modelo de acceso universal es incluir dentro de lo que ahora es Mi Salud a los 300,000 ciudadanos que no cuentan con plan médico. Eso es lo que se debió de haber dicho con esas palabras de un principio, y no ante el acoso de la prensa. Y estoy citando todos los periódicos de lo que estoy diciendo, señora senadora. Dice aquí: ha descubierto los detalles del nuevo modelo de salud, el plan universal de salud reclamado por diversos sectores, y que implicará que el gobierno proveería un plan médico basado en cada ciudadano, no va. Y sigue la prensa, y le estoy incluyendo todos los recortes de prensa. Y entonces, ¿cómo se dice? Cubierta médica básica. El designado secretario de Salud, Francisco Goulart Pesquera, dijo ayer durante las vistas públicas sobre el presupuesto recomendado para la agencia que el nuevo plan de salud del gobierno, que seguramente dejará de llamarse Mi Salud, será un plan de acceso universal y no un plan universal. Y este último, el gobierno asume todo el riesgo de la cubierta y se convierte en pagador único. Esto es incorrecto. No es correcta esta aseveración, y ayer la repitió en la vista del Senado. Dijo que un sistema de salud universal es donde el gobierno asume todo el riesgo y la cubierta se convierte en pagador único. No necesariamente. Y lo definió así y lo volvió a decir. Goulart Pesquera aseguró que el gobierno, específicamente el Departamento de Salud, ya cuenta con los fondos para estructurar el plan de salud del gobierno. El gobierno proviene del Affordable Care Act, también conocido como Obamacare. Por eso es que este es un sistema de salud universal integrado. Cuestionado sobre cuál será el rol de las aseguradoras en el nuevo modelo, Goulart Pesquera contestó que continuarán en su rol de pagadores. De hecho, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, ACES, Ricardo Rivera, reconoció durante las vistas de presupuesto que esta agencia no tiene recursos para convertirse en pagador único. Y siguen las citas de lo que ha sido: para aumentar sus ingresos propios, Salud prevé mejorar un sistema de facturación y cobro en instalaciones como el hospital pediátrico universitario. Señor senador, el hospital pediátrico, que es propiedad del gobierno, le paga intermediarios para que los intermediarios le paguen a él por los servicios que el hospital pediátrico da con sus empleados a los pacientes, y le da el dinero a otros, y sorpresa, le deben millones y millones de dólares. El dinero del Estado para atender en el hospital del Estado a los pacientes públicos se le da a un tercero para que me pague a mí cuando yo los atienda. Señor senador, esto es impensable, sencillamente, y le deben una cantidad brutal de dinero. Esta también es la estrategia de la Administración de Servicios Médicos en la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la adicción, según indicaron sus jefes Ana Ruiz y Salvador Santiago. En el caso de ASEM, que para el próximo año fiscal defendió su presupuesto de 233 millones, Ruiz señaló que hay que reforzar la facturación. Hay que reforzar la facturación. Dice la directora, la doctora Ana Ruiz, la colega,
dice, hay que reforzar la facturación y cobro en el centro médico, porque en el centro médico, que es propiedad del Estado, dice la autora Ana Ruz, para salir de los problemas que tenemos económicos, hay que mejorar la facturación de mi hospital, de mis pacientes, de mis empleados. Yo le doy dinero a una persona que no me paga y hay que mejorar la facturación para que me pague. No tengo palabras. El sistema de facturación en la AMSCA colapsó y está en proceso de ser rehabilitado. En este momento el proceso de facturación es prácticamente nulo. Coblar Pesquero opinó que por dejadez de los médicos no se han movido masivamente a adoptar los récords médicos digitales. Esto no es correcto, no es por dejadez de los médicos, enseguida les diré por qué. El Departamento de Salud tiene 28 millones de deudas acumuladas, de dinero que él le dio a terceros para que se le pagaran a él, y le deben 28 millones. En tanto, las deudas por cobrar del Departamento de Salud ascienden a más de 18 millones, distribuidos en 3 facilidades. Todos los senadores, dice el doctor Juglar, me han expresado directamente su apoyo. Expresó el doctor Juglar, todos los senadores me han expresado directamente a mí su apoyo. Yo conozco varios senadores que se han reunido conmigo y me han dicho que eso no es correcto. Y dice al final el doctor Juglar Pesquera, una reforma de salud que suponga un sistema integrado de servicios con medidas innovadoras, con énfasis en los expedientes médicos digitales, atención a salud, con énfasis salubrista, innovaciones a considerarse precisamente por la comisión presidida por el senador Dalmau. Siguiendo un ejercicio democrático, educado y respetuoso, el Senado Médico del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico llevó a cabo intensos trabajos en Mayagüez y en Dorado durante 4 días a fin de analizar los diferentes proyectos para determinar el sistema óptimo para cuidar la salud del pueblo puertorriqueño. Luego de escuchar los planteamientos del doctor Juglar sobre el sistema que en conjunto con el doctor Jorge Sánchez han sugerido para ser implementado en Puerto Rico, y los planteamientos en oposición presentados por la Alianza para la Salud del Pueblo, el pasado domingo, 19 de mayo de 2013, en forma unánime, quiero subrayar, unánime, el Senado del Colegio de Médicos, que incluye representantes de todo el país, y en ausencia de este servidor que se encontraba en Nueva York en trabajos relacionados con el colegio, el pasado 19 de mayo de 2013, en forma unánime, ese cuerpo representando a la clase médica proveniente de toda la isla y actuando de forma totalmente autónoma, decidió unánimemente dar su endoso al proyecto presentado por la Alianza para la Salud del Pueblo, la cual recomienda no solo la implementación en Puerto Rico de un sistema universal de salud con pagador único, sino un sistema de gobernanza en su creación y estructura y funcionamiento que incluye la participación abierta y democrática de todos los sectores envueltos en el área de la salud del país, el cual es cónsono con el proyecto número 15 también del Senado. Esta decisión unánime, la cual refleja la conciencia colectiva del Senado Médico de no avalar los planes del nominado doctor Juglar Pesquera para reestructurar el maltrecho sistema de salud de Puerto Rico, es desde luego consona por lo ya decidido en forma autónoma e imparcial por ambos cuerpos directivos el 16 de enero de 2013 de no favorecer dicha nominación. Es nuestro deber aclarar debidamente a este honorable cuerpo senatorial aspectos relacionados con la creación en Puerto Rico de un Health Information Exchange, ya que la reciente información hecha pública por el doctor Juglar al respecto nos ha parecido imprecisa, y su debido entendimiento de parte de este cuerpo legislativo es vital, ya que errores en ese trayecto pueden significarle pérdidas de, subrayo, miles de millones de dólares al sistema de salud de Puerto Rico, sea cual sea este tema que finalmente se decide implantar. La iniciativa a fin de crear el Health Information Exchange estatal comenzó en el año 2009, meses después de la aprobación y firma del American Recovery and Reinvestment Act del 2009. En febrero de 2010, Puerto Rico consiguió fondos destinados a crear la infraestructura y gobernanza del Health Information Exchange en la isla, y posteriormente el concepto de Health Information Exchange fue incluido como parte esencial del Patient Protection Affordable Care Act, como el eje fundamental para el funcionamiento, la coordinación de servicios del sistema de salud,
Voy a omitir leer lo que yo les indico a los senadores sobre este asunto, ya que es un asunto altamente técnico y muy complejo. Les pido que lo lean. Solamente les quiero decir que los 6 primeros meses de este año no se implementó el Health Information Exchange y ahora se nos viene a anunciar que se va a implementar, y esto es absoluta y dramáticamente grave. Aquí están en juego miles de millones de dólares para el pueblo de Puerto Rico, no millones de dólares, miles de millones de dólares. Les dejo a ustedes toda la información sobre el Health Information Exchange. Está muy detallada, pero es muy compleja, y se los dejo y la voy a entregar a la prensa también. Llegamos a la página 36 para terminar mi presentación, y dice, en el párrafo donde empieza, senadora, dice: la elección de un funcionario. La elección de un funcionario para la dirección del Departamento de Salud reviste en estos momentos una dramática responsabilidad, ya que el actual sistema es probablemente la causa principal de la bancarrota de este país y es motivo de alarma diaria entre una población que cada día se siente más desamparada en el cuidado de su salud. Es por ello que no podemos terminar la presente exposición sin aprovechar la oportunidad para nuevamente manifestar y reiterar sobre lo que institucionalmente exponemos y reiteramos a diario en todos los medios de comunicación del país. Las vicisitudes por las que desafortunadamente pasa a diario el pueblo puertorriqueño en lo que se refiere al cuidado de su salud tienen un gran culpable, y ese gran culpable se llama Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las organizaciones intermediarias, entre otras las conocidas como planes médicos o aseguradoras de salud, no se inscribieron en el Departamento de Estado como subsidiarias de Teresa de Calcuta, que venían a Puerto Rico a servir gratuitamente a sus habitantes, como un peldaño más para alcanzar la luz de la divinidad y la vida eterna. No, estas organizaciones claramente se identificaron legalmente a sí mismas como organizaciones con fines de lucro. En otras palabras, sus propósitos no fueron engañar a nadie y a nadie debe extrañarle que tomen todas las medidas para maximizar precisamente ello, obtener lucro, pero no solamente lucro, sino sin duda el mayor posible de los lucros. Aún más, dicho lucro es abiertamente expuesto en los medios de información de las entidades que analizan y supervisan las actividades financieras del país y de la bolsa de valores. En ocasiones, dicho lucro es de tal magnitud que muchos lo han clasificado como verdaderamente morboso. ¿Por qué razón entonces nos mostramos sorprendidos y alarmados cuando estas organizaciones realizan, y muy bien realizado, precisamente lo que honestamente nos adelantaron que venían a realizar: lucrarse en la mayor proporción posible? No es que nos estamos engañando a nosotros mismos al alarmarnos porque lleven a cabo y ejecuten uno de los máximos y francos propósitos de sus existencias. ¿De dónde suponían quienes respaldaron este lamentable sistema que iba a salir dicho lucro? De dar, de otorgar, de entregar, de servir. El lucro proviene sin duda, como lo llaman sus defensores, de una buena utilización de los recursos, lo cual incluye, pero no se limita, a la posposición y denegación de servicios, a la posposición y denegación de pruebas diagnósticas, a la utilización de los medicamentos más económicos y, por supuesto, a la máxima posible reducción de pago a los proveedores, que incluyen médicos, enfermeras, laboratorios, etc. Definitivamente, la verdadera solución al problema, que es el fundamento de esta comparecencia, ya que se está tratando de buscar al líder que pueda solucionar los problemas sobre el sistema de salud que a diario ocupan los titulares de los medios de comunicación del país, los cuales refieren el dolor y sufrimiento de sus habitantes debido al pésimo cuidado de su salud y a la franca huida de sus profesionales fuera de Puerto Rico, tiene una única, clara y definitiva solución: la erradicación terminante y definitiva de este mal llamado sistema de salud y la implementación urgente de un sistema universal de salud, como lo han hecho ya el Estado de Vermont
y como lo están haciendo ya muchos estados de la Unión Americana. Reconocemos la presencia de Ángel Chayán. Sin mencionar que a ese mismo el camino que han tomado todos los países del continente europeo y 28 de los 29 países desarrollados del planeta. 28 de los 29 países industrializados del planeta tienen sistema universal de salud. Es un dudoso privilegio de los Estados Unidos, es el único país desarrollado que no tiene un sistema universal de salud. Pero ya está iniciándose en Vermont, en Utah y en otros estados. Demos fin definitivo a todas estas iniquidades y tomemos el camino de la justicia social, de la dignidad y de la civilización del siglo XXI. No podemos retardar ni un segundo más el bienestar del pueblo puertorriqueño ni posponer ni un instante más el respeto a su humana dignidad. Agradecemos que se haya considerado el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para la presente exposición y nos ponemos atentamente a sus órdenes para contestar las preguntas que usted considere pertinentes. Honorable señor senador González. Muchas gracias, doctor Ibarra. Reconocemos para récord la presencia del compañero senador Ángel Chayán Martínez.